Muy buenas, bienvenidos a Nice to Feed You, a la pizarra fiscal de Nice to Feed You. Y hoy tenemos un tema muy interesante que vamos a hablar de sociedad operativa contra sociedad patrimonial. En el vídeo que hicimos hace tiempo con José Antonio Bernaldez, en el podcast, hablábamos de no montes una patrimonial porque hay que hacer números si te merece la pena o no. Y hoy vamos a ver exactamente cuándo nos conviene montar esa patrimonial o cuándo nos conviene tener una sociedad operativa, siempre hablando de temas inmobiliarios, temas de alquileres. Y para ello, como siempre, tengo a José Antonio por aquí. Muy buenas, José Antonio. Muchísimas gracias, Rubén. Encantado de volverte a ver. Entonces, estos dos temas, yo aquí sí que estoy muy perdido. ¿Qué es una sociedad operativa? ¿Qué es una sociedad patrimonial? ¿Por qué a alguien le interesa saber qué es cada cosa? Cuéntanos un poquito, ¿por qué me debería interesar a mí como inversor saber qué es cada cual? Pues porque tiene muchas implicaciones fiscales. Y que estás perdido lo he intuido en la introducción. Dice, porque ¿cuándo te interesa montar una sociedad patrimonial? Nunca. Y ahora explicaremos el concepto de sociedad patrimonial y entonces tendremos claro esa diferenciación y por qué, digamos que el concepto de sociedad patrimonial casi es perjudicial, ¿vale? Ayer mismo con un cliente le explicaba esta situación, ¿vale? Me dice, bueno, es que quiero montar una sociedad patrimonial. No, tú quieres montar una sociedad. Porque digamos que tú quieres montar, oye, monto o una sociedad anónima o una sociedad limitada o monto una sociedad civil o una comunidad de bienes, pero yo no monto una sociedad patrimonial, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que tener claro? Es que, digamos que el concepto mercantil de sociedad patrimonial no existe. Es decir, yo monto una sociedad limitada. En función de qué tenga esa sociedad limitada adentro, esa sociedad limitada será una sociedad patrimonial o una sociedad operativa. ¿Y por qué hablaba yo de los perjuicios? Bueno, pues porque la sociedad patrimonial es una sociedad que fiscalmente pierde muchas ventajas frente a la sociedad operativa. A mí lo que me interesa es que, por todos los motivos, yo tener una sociedad operativa. Esa sociedad operativa versus esa sociedad patrimonial, ¿en qué se distingue? Pues nos dice la ley, y nos dice la ley del impuesto sobre sociedades, por lo tanto, repito, es un concepto puramente fiscal, que es la sociedad que más del 50% de sus activos no están afectos a la actividad económica. Vale, entonces, vamos a aterrizar un poco esto porque ¿qué significa que un activo esté afecto a la actividad económica? Pues te lo explico fácilmente. Tú cuando ganes mucho dinero con Rentexa, ¿vale? Luego ya nos explicarás, o ya les explicaremos qué es Rentexa. Dices, oye, pues tienes, digamos que, la tentación de comprarte un barco y de comprarte una casa donde vas a vivir. En el activo de Rentexa, tú vas a tener un barco y una casa. El barco y la casa no están afectos a la actividad económica. ¿Cuál es la actividad económica de Rentexa? Pues ese software tan chulo que estás haciendo ahora para ese control del rendimiento del capital inmobiliario. Si tú lo que tienes son ordenadores y programas para prestar ese servicio, esos bienes están afectos a la actividad de Rentexa. El yate que te has comprado no está afecto a la actividad de Rentexa. ¿Qué pasa? Que cuando más del 50% del activo de la sociedad no están afectos a la actividad, es decir, no se dedican a lo que es el objeto social, pues entonces la sociedad se convierte en una sociedad patrimonial. Entonces, la gente que hablamos con inversores, ¿no? Y yo voy muchas veces a quedadas de inversores y demás, y te dicen, no, es que quiero montar una patrimonial, pero lo que ellos quieren es explotar esa sociedad patrimonial para alquiler. ¿Eso sí estaría afecto? Ahí entramos en el meollo. Es decir, yo lo que hago es, por ejemplo, esos inversores con los que tratamos, muchas veces lo que les interesa es aportar sus bienes inmuebles a una sociedad. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú aportas tus inmuebles a la sociedad, digamos que los inmuebles son de la sociedad. En el caso del arrendamiento de inmuebles, los inmuebles estarán afectos a la actividad cuando se cumpla un requisito, y es que esa sociedad tenga una persona contratada en régimen general, un contrato de 8 días o de 40 horas semanales para la gestión de esos alquileres. Por lo tanto, ¿qué es lo que pasa? A sensu contrario, que si yo tengo una sociedad con 4 o 5 inmuebles, ¿vale?, y no tengo personal contratado, pues esa sociedad es una sociedad patrimonial. ¿Y qué
beneficio tiene esto que tanto escuchamos a los inversores de voy a montar una patrimonial? No tiene ningún beneficio, no tiene ningún beneficio. Montar una patrimonial no tiene ningún beneficio. Lo que tiene beneficio es montar una sociedad, ¿vale?, que tenga actividad económica con el alquiler de inmuebles. Si está bien montada, si cumple los requisitos, entonces esa sociedad, claro, va a tributar a un tipo impositivo del impuesto de sociedades, como este año va a ser del 23%. Si esos ingresos del capital inmobiliario, como hemos visto otras veces, están como persona física, tributan al 47%. ¿Vale? Entonces, claro, la ventaja es esa. ¿Cuál es el problema? Pues que no es tan fácil, porque montar una sociedad que tenga actividad económica, pues tienes que cumplir esos requisitos. ¿Vale? Yo tengo tres inmuebles, 4 inmuebles. ¿Me interesa montar una patrimonial porque voy a tributar al 23%? Hombre, no lo sé. Es que a lo mejor al 23% ya estoy tributando como persona física. Como persona física yo voy a tener esas reducciones, yo voy a tener unas ventajas que como sociedad no tengo a la hora de alquilar. Bueno, pues entonces hagamos números. ¿Por qué? Si voy a tributar lo mismo como persona física que como sociedad, ¿para qué quiero la sociedad? ¿Vale? Pues me quedo como persona física. Te voy a parar un momento. Entonces, mis inmuebles los meto en una sociedad, no tengo a nadie trabajando, eso lo considera Hacienda, sociedad patrimonial, y eso no tiene ninguna ventaja. No tiene ninguna ventaja con respecto a la sociedad operativa, ¿vale? ¿Qué ventajas tiene respecto a una Bueno, física? pues a la persona física lo que tiene la ventaja es de impuestos de sociedades más bajo. Vale, vamos a comparar entonces estas dos, que yo creo que es, vale, yo ya tengo mis inmuebles y digo, como tengo 11 inmuebles, pues yo necesito a alguien que esté ahí, que vaya y tal y cual. Ahí son los números que hay que hacer. Esta sociedad tributa al 25% y esta tributa al 23%. Una sociedad operativa que inicia su actividad, una constructora, un restaurante, cualquier actividad normal, ¿vale?, tiene, por ejemplo, la ventaja de los 2 primeros años de beneficios tienen un tipo reducido del 15%. La sociedad patrimonial no. Hay diferencias, ¿vale? Pero claro, dices, si yo a esta le tengo que poner una persona contratada, oye, pues ya ese gasto lo tengo que tener en cuenta. Entonces, claro, si además del gasto de la persona contratada, si yo el dinero que va a entrar en la sociedad luego lo tengo que sacar a la persona física, pues no tiene sentido. Entonces, ¿qué pasa? Dices, oye, pues miremos bien si vale la pena. Muchas veces hemos dicho que no, ¿vale? Incluso con más de 11 pisos hemos dicho que no, pues porque está montado de tal manera que la persona física en su declaración de renta está pagando menos que con la sociedad. Si yo voy a tener que sacar el dinero de la sociedad porque lo necesito como persona física, ahora, si yo tengo otros ingresos y con la sociedad ya puedo reinvertir, dices, bueno, pues ya digamos que te lo puedes empezar a plantear. Luego hay un tema de amortizaciones que esta lo tiene más, o sea, lo tiene mejor que esta, y luego sobre todo en la sociedad patrimonial de alquiler de inmuebles, esa necesidad de la persona contratada, pues dices, ¿interesa o no interesa? Pero ese concepto de patrimonial casi es peyorativo desde el punto de vista de Hacienda, porque la sociedad patrimonial, como vemos, tiene peor tratamiento fiscal que una sociedad operativa. Para resumir, alguien que se lo esté planteando, ¿en qué caso sería bueno montar una patrimonial y en qué caso sería bueno una operativa? No, montar una patrimonial nunca. El objetivo siempre tiene que ser sociedad operativa. Por ejemplo, para los inversores de Madrid o de algunas comunidades que no pagan impuestos de sucesiones y no pagan impuestos sobre el patrimonio, no hay ningún problema. Pero los inversores o los que nos estén viendo que tributen en Cataluña, por ejemplo, la sociedad patrimonial va a tributar en el impuesto sobre el patrimonio y va a tributar en el impuesto sobre sucesiones, que la sociedad operativa no va a estar exenta en el impuesto sobre sucesiones y impuesto sobre el patrimonio. Por eso nosotros les decimos a los clientes, hombre, si tú al principio tienes una sociedad patrimonial, a lo mejor lo que te interesa es irla dotando de activos, ¿vale? ¿Para qué? Para que esa sociedad patrimonial termine convirtiéndose en una sociedad operativa. ¿Qué requisitos pide Hacienda para poder contratar a esa persona y decir que es operativa? Es decir, ¿necesito 1 o 27 pisos? Mira, pues va a depender de muchas cosas. Si tú, por ejemplo, tienes solo un inmueble, pero en ese inmueble hay 50 trasteros, pues dices, tienes un inmueble y resulta que es un alquiler por habitaciones o un alquiler turístico de 30 o 40 pisos, pues imagínate si con un solo inmueble tienes 12 pisos y es un alquiler tradicional, pues Hacienda te va a decir, oiga, mire, para que usted emita 12 facturas no se necesita una persona todo el día
trabajando todo el día para gestionar eso. Entonces tienes que justificar y la justificación la vas a tener que, no lo tienen que justificar ellos. Como tú te estás queriendo aplicar ese beneficio, al aplicarte tú el beneficio lo vas a tener que justificar tú y es un tema de justificación. Bueno, pues espero que igual que a mí ya me ha quedado claro, que a todos los demás os haya quedado claro cuándo debemos ir hacia operativa, que es siempre, pero en qué casos se puede justificar que sea operativa o no, que es muy importante de cara a Hacienda porque, como siempre decimos, Hacienda tú tienes que justificar por qué hace las cosas. Si no las justificas, luego te vendrá una inspección y te dirá... Bueno, el problema es que lo hemos hablado también muchas veces, es que tú vas haciendo y no tienes que justificar nada. El problema es que la justificación viene a toro pasado, ¿vale? Entonces, bueno, que tengáis claro las reglas que dice qué es operativa y qué no, que son un poco grises, ¿no? Y cualquier duda que tengáis, ya sabéis, nos lo podéis dejar en comentarios y las respondemos encantados. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Muy bien, gracias.